Vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, el versículo número 12. Primera carta de Timoteo a Timoteo del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 12 en adelante, que dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero y nosotros somos los segundos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Leo el versículo 15 de nuevo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a hablar sobre la gran misericordia de Dios hacia el ser humano. Pueden sentarse. Este hombre, el apóstol Pablo, escribe esta carta a Timoteo esperando de él un fiel cumplimiento de la obra la cual le había sido encomendada por Dios al joven Timoteo, un predicador, un misionero. Pero Pablo le demuestra acá quién había sido él antes de venir al Señor y quién era ahora, qué posición tenía y qué conceptos tenía sobre la vida en el Señor, él como persona. Y recuerda su origen antes de venir al Señor Jesucristo, donde da gracias al que le fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Algo vio Dios en Pablo, cierta fidelidad, y lo colocó en el ministerio como apóstol, como enviado, como misionero. Nosotros siempre debemos tener en cuenta de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos ha llevado. Quiénes éramos antes y quiénes somos ahora en el Señor. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, o sea, alguien que ofendía, que maldecía, perseguidor de la iglesia, persiguió la iglesia para encarcelar a los hermanos, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Eso fue él antes, un perseguidor, alguien que injuriaba, alguien blasfemo, grosero, abominable, atacaba a la iglesia del Señor, un religioso, porque Pablo conocía bien la ley, ya que fue formado como discípulo, como alumno de Gamaliel, uno de los mejores maestros en los tiempos del apóstol Pablo. Fue instruido ahí. Pero dice, todo aquello lo hacía por incredulidad, por ignorancia, pero ahora estaba en el Señor. Nosotros, los que estamos acá, hicimos muchas cosas allá en el mundo antes. Tenemos un antes y un después en Cristo.
Ahora somos nueva criatura. De modo que las cosas viejas pasaron, pero he aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Tenemos una nueva novedad de vida en Cristo, una nueva vida en el Señor. No es que rebuscamos nuestro pasado, pero sí debemos recordarnos de dónde Dios nos sacó, quiénes éramos. Ahora, ¿por qué Dios tuvo misericordia de nosotros, los que estamos acá? Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo admira lo siguiente, quiero que observe. Pablo dice, la gracia del Señor sobre mi vida. Todos los que hoy nos reunimos y nos sentamos en este lugar es por la gracia del Señor. No es por obra de hombre, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Por eso estamos acá. No merecíamos este lugar, pero a Dios le plació darnos el honor de llamarnos, o darnos el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes, sin ánimos de ofender, éramos hijos del diablo, del infierno, de la maldad. Pero hoy, por la sangre de Cristo, somos llamados hijos de Dios para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora en el Señor. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida, palabra verdadera de ser recibida por todos. El propósito de Cristo se refleja, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino al mundo? A salvar ¿a quiénes? Dígalo una vez más. Vino a salvar a los pecadores. El Señor no vino a buscar gente ya salva, vino a buscar a gente que estaba perdida, a los pecadores, los cuales nos encontró. ¿Cuántos eran pecadores? No, creo que algunos no eran. ¿Cuántos eran pecadores? Todos éramos pecadores, hermano. No hay nada sano acá. Nadie vino del tercer cielo y el Señor dijo, ahora quiero salvarlo porque este es más bueno que los demás. No, todos éramos pecadores delante de su presencia. Ni siquiera se salva el pastor, no se salva el líder de la obra. No, todos éramos pecadores y el Señor vino a salvarnos. Gracias a Dios que vino. Si no, no sé a dónde hubiésemos ido ahora. Por esto dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él dice, yo soy el primero. Otros ya se habían salvado, pero Él dice, yo soy el primer pecador arrepentido. Si Pablo dice que Él es el primero, nosotros somos los segundos. Pecadores arrepentidos. ¿Cómo se le exige a la iglesia del Señor hoy tanta rectitud, tanta integridad por algunas personas, por algunos grupos, por la misma sociedad? Exige del que se llama cristiano evangélico rectitud, corrección, plenitud, pureza, santidad. Y usan estas palabras. Y eso que tú eres evangélico. Y eso que ustedes son evangélicos. Ellos le exigen mucho a la iglesia evangélica. Y le exigen mucho a los cristianos, a la perfección, a la santidad. Nos juzgan, nos critican, murmuran de nosotros, porque somos pecadores arrepentidos. Gracias a Dios que éramos pecadores y no pescadores. ¿A quién hay que darle la gloria y la honra por nuestra salvación? Dice, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. ¿Por qué no le damos a Él el honor? Diga conmigo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos ha salvado, al Señor. Él merece todo el honor, toda la gloria, toda la honra.
por siempre, porque ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido misericordia de nosotros. Se compadeció el Señor y dijo, a este lo voy a salvar. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que era también llamado casi el primero, como el apóstol Pablo, quien Dios, el Señor, manifestó su gran misericordia. Por favor, acompáñeme a Lucas, capítulo número 19 de Lucas. Está Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Voy a leerlo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Él había llegado a una ciudad llamada Jericó. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor entró predicando a una ciudad llamada Jericó, pero esta no era cualquier ciudad. Ella había sido declarada sobre esta ciudad una maldición. Quiero que lo veamos en Josué, capítulo 6, el versículo número 26, está después de Deuteronomio. Josué, capítulo 6, versículo número 26. Es la toma de Jericó por Josué. Josué 6, 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento. Los que no tienen Biblia, oigan por favor. Hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Josué, siendo príncipe de Israel y sustituto de Moisés, cuando entra a la ciudad de Jericó, la maldice y dice, si alguien quisiera reconstruir esta ciudad, la va a hacer sobre sus hijos, sobre sus descendientes, porque declara una maldición sobre esta ciudad. O sea, él la maldijo porque era muy pecadora, muy pecaminosa. ¿Dónde está el ejemplo de las consecuencias de aquellos que iban a ir a esa ciudad a reconstruirla? Vamos al primer libro de Reyes, capítulo número 16, el versículo 34. Primer libro de Reyes 16. Voy a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 16, el versículo número 34. Por favor, oiga esto. En su tiempo, eso fue años después, en su tiempo, y él de Betel, qué tremendo, era de Betel, reedificó a Jericó. ¿Qué la hizo? La reedificó. A precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub
su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Fue a reconstruir la ciudad, pero murió su hijo. Le cayó la maldición, porque el profeta, dice acá, por una palabra dada por Josué, hijo de Nun. O sea que esta ciudad de verdad estaba bajo maldición. Años después encontramos al Hijo de Dios entrando a una ciudad, la cual él no debería ir, porque estaba llena de pecadores y de gente maldita por la palabra de un príncipe de Israel. Deberían ser despreciados, porque ya estaba bajo sentencia, pero el Señor, que ama de verdad a los hombres, se fue a esta ciudad, a Jericó. Porque el Señor sí ama a la humanidad de verdad. El Señor no temía entrar a los lugares donde los religiosos no iban. Él sí iba, porque Él busca el corazón del hombre, las almas para salvarlas. Da todo por la vida del ser humano. Ese sí es el buen pastor de verdad. Y el buen pastor su vida dio por las ovejas. El Señor sí ama al hombre. Ese no es como nosotros, que decimos que amamos a los humanos, a las almas. Y aparece el Señor, lo encontramos entonces en Lucas capítulo 19. Me gustaría que regresáramos a ese capítulo, que él iba pasando por la ciudad de Jericó. Sucede que cuando él va entrando a la ciudad, aparece un varón, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Zaqueo significa en la raíz hebrea puro. Puro. Cuando la mamá le colocó el nombre a este niño de Zaqueo, lo estaba llamando puro, o sea, santo, íntegro. Pero cuando crece Zaqueo, no hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque él era el jefe de los publicanos, de los recolectores de impuestos. Era como el jefe del CENIAP, de los recolectores de impuestos. Era publicano. Y bajo la corrupción, el jefe, el número uno, el pecador número uno de la ciudad, el Señor va directamente a él. Para nosotros, en este tiempo, saber que este era el corrupto más grande de la ciudad, ni siquiera hacemos una oración. A lo mejor lo criticamos y lo enviamos al infierno. Pero el Señor fue al primer pecador de la ciudad, al jefe, al grande, al corrupto más grande, vaya para predicarle la palabra. Cuando hoy vemos personas que se corrompen en nuestro país como gobernantes, todos desearíamos que la justicia le caiga. Pero debemos orar por los hombres de esta tierra, no importa su condición, no importa lo que hayan hecho, son almas que necesitan la salvación, el perdón y la misericordia del Señor. Hace días, al ver a alguien que era magistrado de este país, ahora sin ningún honor, sin ningún poder, sin ninguna autoridad, diciendo, mucha gente está en las cárceles inocentemente, diciendo eso, y verle su rostro, para muchos le condenarían y echarían maldición sobre este hombre. Pero para los que tenemos al Señor hay que decir, Dios tenga misericordia de él. Es un alma. El Señor fue donde Zaqueo, y dice que en el versículo 2 al final, que era publicano y rico. ¿Por qué se hizo rico? Por hacer negocios fraudulentos. Él más adelante admite que tenía que regresar del dinero que había robado a los pobres. Era rico. Pero el Señor también ama a los ricos. El Señor ama a los ricos. Porque Abraham era riquísimo en ganado. Jacob era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y el Señor salvó a Abraham. Usted lo puede leer en la historia de Lázaro, cuando dice que Abraham estaba allá en el lado del Seol, en el lugar que le correspondía a los santos del Antiguo Testamento. Dios
aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y los ricos también entran al reino de los cielos cuando se arrepienten, porque el Señor los ama. Y este hombre, el Señor lo buscó, era publicano y era rico. Pastor, pero la Biblia dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Difícil, pero no imposible. Porque todo es posible para Dios. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios ama también a los que han caído en la corrupción, a los publicanos, a los pecadores y a los ricos. Y el Señor murió por ellos en la cruz del Calvario. Hoy se ha creado tanto una división en nuestro país, donde hay como un odio hacia la gente que tiene. Y donde los cristianos evangélicos no vamos a predicarles a ellos, porque decimos están completos, lo tienen todo. No, esa es la gente más necesitada de esta tierra. La plata y el oro no satisface, ni siquiera llena lo que puede llenar el amor, la misericordia y el poder de Dios. Nosotros no tenemos plata ni oro, pero tenemos al Señor Jesucristo, y con eso estamos completos con el Señor, full con el Señor. Entonces Zaqueo, cuando sabe que Jesús va a entrar a la ciudad, dice que procuraba ver quién era Jesús, tenía una gran curiosidad, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y quizás hacía así, pero los hebreos, los judíos eran altos, no podía ver, era muy pequeño en estatura, tenía una gran desventaja con otros. Pero él no se dejó afectar por su tamaño, por su estatura. Aprovechó más bien la oportunidad para poder satisfacer su curiosidad, buscando un medio que le pudiera llevar a ver al Señor, a alcanzar al Señor. Algunas personas se quejan de su tamaño, se autolimitan porque son pequeños, especialmente en la mujer. Es afectada aquella que no mide más de 1,50 o 1,60 y tiene que estar comprando zapatos bien altos para poder demostrar que es alta. No, dele gracias a Dios por su tamaño. No se queje, porque este hombre Zaqueo era de un tamaño muy pequeño, pero aprovechó la gran oportunidad que tenía. Era pequeño de tamaño, pero tenía un gran corazón. La gente pequeña tiene un gran corazón. ¿Dónde están los pequeños? El Señor dice manada pequeña. El Señor no dice manada alta, manada pequeña. El Señor ama a los pequeños también. Es un privilegio ser pequeño de estatura. Usted tiene que darle la gloria a Dios, porque Dios le dio la habilidad a este hombre de montarse en un árbol que era muy grande. Un alto no hubiese podido hacer eso. Los pequeños son necesarios. Imagínense mujeres pequeñas, hermano, son fuertes porque el esposo trata de pegarle y ellas no se dejan agarrar. Y ellas sí le pueden pegar al esposo. No diga amén. Pero muchas mujeres están afectadas por su tamaño. Hoy usted va a quedar sana, libre de esto. Dele la gloria a Dios, que a la mayoría de los hombres altos les gustan las mujeres pequeñas. Usted no ha visto esos hombres como de casi 2 metros con unas mujeres, hermano, que miden como 1,20. Perdón, 1,20 más 30 centímetros. Zaqueo, pues, corrió delante de la multitud, porque quería ver al Señor que pasaba por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, qué bueno que el Señor mira a los pequeños que aprovechan las oportunidades. Hermano, el Señor no le desprecia por su tamaño, le va a dar oportunidades a usted. Aprovéchelas, corra, que hay una bendición esperándole. Y corrió
Y Jesús le vio y le dijo: Zaqueo. ¿Cómo sabrá mi nombre? Claro, había salido en el periódico que en el último informe financiero de la ciudad, Zaqueo pues había saqueado el tesoro. Era famoso, era conocido, era la cabeza, era el tesorero, era el administrador principal. Ese jefe, hermano, de las finanzas. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús también mira a los pequeños. Jesús es detallista. Quiere ir a la casa del pecador. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Señor, pasa. Qué privilegio, qué bendición. Y estuvo el Señor en la casa del cabeza de los pecadores de la ciudad que estaba bajo maldición. Pero ahora había llegado aquel que venía a deshacer las obras de la ley. El que venía a pelear en contra de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Se hizo por nosotros maldición el Señor. Pero hay algo. Cuando vieron esto, la comunidad, la sociedad y los religiosos, versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué hizo el pueblo que supuestamente conocía las cosas de Dios y la ley? Murmurar, criticar, viendo al Señor, al Santo de Israel, al Rey de Reyes, entrando a la casa del ladrón número 1 de la ciudad. Porque Jesús sí entra a esos lugares. Salieron los que critican. Hoy, amado hermano, si a usted lo ven saliendo de un lugar donde hay muchos pecadores y lo ve a alguien, prepárese, porque hasta una foto le toman por el BlackBerry y la envían inmediatamente. ¿Qué hacía ese hijo de Dios en casa de pecadores? ¿Qué hacía en ese lugar? Hay mucha gente a la expectativa esperando que nosotros nos reunamos con alguna persona que no es muy bien recibido en la comunidad, para inmediatamente murmurar, criticar. Me goza cuando Pablo dice: yo antes era esto, era un pecador. Pero hay cristianos evangélicos, quizás no en esta iglesia, porque acá todos son puros, santos, que no se acuerdan quiénes eran hace algunos años, porque ahora son los evangélicos y ni siquiera saludan al pecador. Es que yo he llegado muy alto, dicen. Pero hijo, acuérdate que tú también naciste y te criaste en el barrio con pecadores, comías con ellos. Por el hecho de que tengamos una buena casa y un buen carro, no debemos olvidarnos que esos eran nuestros familiares, nuestros amigos, que tenemos que orar al Señor y predicarles la palabra de Dios. Pero lo que se hace es criticar. Mira, ha llegado a tal grado de gravedad esta situación, este espíritu de murmuración, que en la misma iglesia del Señor hay este concepto: los libres y los pentecostales. Y a uno le preguntan: ¿usted es de la iglesia libre o la pentecostal? Si uno dice: bueno, yo creo que la libre, ustedes no son cristianos. Porque no creemos que Jesús puede entrar a una iglesia de los llamados libres. Pero bueno, si entró en casa de este, que era el ladrón más grande de la sociedad, y entró en una comunidad, una ciudad que estaba bajo maldición, y que todo el que entrara a reedificar se le morían los hijos. Por eso es que sería que Jesús no tuvo hijos. Pero hoy, hermano, se ha sembrado un odio racial, religioso. ¿Sabe contra quién? Especialmente contra las mujeres.
que te identifican de qué iglesia eres por la manera de vestir. No se sabe hasta dónde va a llegar las consecuencias de la gravedad de este asunto. Cuando a mí hay murmuraciones de gente que dice que esta es la iglesia del anticristo, yo digo, Dios tenga misericordia de los que dicen eso. Porque si nosotros todos fuésemos unos pecadores, bien pecadores, bueno, el Señor vino a morir, fue por nosotros los pecadores. Y que Él nos ayude a salvarnos, aunque sea mañana, última hora, que diga, voy a tener misericordia, porque yo creo que estos no son tan corruptos así como era este, que era ladrón, corrupto y rico de paso, que había defraudado a los pobres. No creo que acá en esta iglesia haya gente tan mala que el Señor no puede entrar. Si Él entró en aquel lugar, yo creo que también puede entrar acá. Hermanos, le decía a los hermanos el ejemplo. Mira hasta dónde llega el odio sembrado por los que murmuran de los hermanos. La esposa de un pastor esta semana, donde fui a predicar la vigilia allá en San Felipe, ellos organizaron la vigilia para 2,000 personas. Llegando ella a la casa con su hija y su nieto, estaban 3 delincuentes esperándolas. Ella había soñado ya con ellos. En el sueño, ella les dijo estas palabras y le puso la mano en el hombro. Le dijo, ustedes son gente buena. 2 veces que soñó. Y se le cumplió cuando llegaron los 3 personajes, la sometieron, les llenaron la casa, la camioneta la llenaron de todo, aún la nevera, el mercado que habían hecho, todo se lo llevaron, el queso, todo. También se lo comieron. Hermana, fue 1 hora y 15 minutos aproximadamente duraron estos personajes saqueándole la casa. Ella comenzó a predicarle, estando sentada ahí, comenzó a predicarles. Dios tenga misericordia de ustedes. Y la amenazaban con una pistola, te vamos a matar. Al niño lloraba, no maten a mi abuela, por favor, un niño que lo vi ahora. Agárrelo porque se lo vamos a matar. Cuando ella comienza a predicarle, vino uno y le dijo, ¿usted es evangélica? Y ella le dijo, sí, para la gloria de Dios. ¿Libre o pentecostal? Pero con odio se lo dijo. Ella le dijo, yo siempre he sido libre. Entonces usted no es evangélica. Las verdaderas evangélicas son las pentecostales. Yo era pentecostal, le dijo el hombre. Y sé que un día voy a volver a los caminos del Señor. Y la hermana le dijo, amén, así sea, porque voy a orar. Y la hermana, como pudo, se paró y lo tocó por el hombro y le dijo, ustedes son gente buena. Se le cumplió el sueño. Pero el odio, hermano, se le reflejaba. Y regresó de nuevo, tú no eres evangélica porque tú eres libre, en la iglesia libre. Ella, sí soy, para la gloria de Dios. Para resumirle, al final cuando ya se van a ir, sale él, creen que él encabezaba, el supuesto que había sido cristiano en una ocasión, saca una corbata del pastor y la abre. Ahora sí llegó lo mejor, dice así, y ella se asustó y, Señor, bueno, tus manos encomiendo mi espíritu, perdóname. Y cuando la trae así, era que el hombre le iba a amarrar los pies para encerrarla en el baño. Cuando se va a acercar a ella para amarrarla, Dios mío, ¿qué estoy haciendo?, dijo el hombre. Ella dice que fue como un corrientazo, no la pudo tocar. Y se fue y llamó a otro y le dijo, amárralo tú, que yo no puedo. Bueno, quiere decir que a las evangélicas libres también el Señor las protege. Sin ánimo de ofender. Pero Dios tiene misericordia. Todo por el odio. Cuando Jesús entró al hogar de Zaqueo, que era un pecador, un corrupto, empezaron a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues entonces vino otro y le amarró los pies y se fue, y al final, antes de irse, le dijo, ¿sabe por qué yo le robo? ¿Sabe por qué? Porque ustedes tienen y nosotros no tenemos.
Ustedes han logrado obtener cosas, pero nosotros nunca hemos tenido nada. Pero con odio se llevaron el vehículo, todo. Hasta el día de hoy no han aparecido. Y puedo comprender, amados hermanos, cómo se ha sembrado hoy decisiones, las cuales el Señor nos da un ejemplo a los cristianos de que Él ama al pecador. Ahora, lo que más me admira es que el enemigo ataca a la mujer. No dice, es que en la iglesia Betel son mundanos, dice son mundanas, es una iglesia mundana, porque las mujeres son mundanas. A los hombres no nos dicen nada. Todo es contra la mujer, porque le aplican las 3 P: pantalón, pintura y pelo. Y así atacan la iglesia del Señor. Fuerte, hermano, es lo que uno soporta. En mi celular tengo un mensaje que me mandaron la semana pasada, mandándome a arrepentir. Que qué clase de pastor soy yo. Arrepiéntate, me dice arrepiéntate, Ubani. Ahí lo tengo. Lo voy a borrar esta mañana, pero dije, lo voy a guardar para que me duela cada vez que lo lea. Porque, hermano, la obra no la hace el hombre. La obra la hace el Señor. El Señor le plació llamar a los pecadores de este lugar y de Maracay para reunirlos. Él sabrá. Eso no es culpa mía. O sea, en la iglesia no se reúnen joyitas, se reúnen escoria del mundo, lo despreciado, lo que nadie quería. Es lo que el Señor trae a la iglesia. ¿Y qué quiere Él que haga yo por eso? O sea, ya yo no puedo hacer más nada. En la iglesia se reúnen, son pecadores arrepentidos. No se reúnen ángeles, hermano. No se reúnen arcángeles. A mí me gustaría que todos en la iglesia fuesen ángeles. Pero bueno, ¿cómo van a diezmar los ángeles? No hay que ser gente pecadora, arrepentida, que cada rato pasen para orarle, que lloren. Esos son los que el Señor ama. Pero nosotros nos hemos cambiado la visión del amor de Dios hacia el ser humano. Y entonces los supuestos libres no saludamos a los supuestos pentecostales porque se visten así. También nosotros lanzamos para allá. No vaya a creer que somos muy santicos tampoco. Y que somos la víctima. Ay, ellos son. No. Nosotros también atacamos pastores, líderes. Se murmura el lugar donde Jesús entra. Jesús entra a cualquier lugar. Mire esto que le voy a decir y no me malinterprete. Pero hay gente que ha estado tomando en un bar borracho y el Señor lo ha redarguido de pecado. Acá hay el testimonio, el hermano Pedro Rivero se entregó, vino esta mañana al servicio, estando borracho se entregó él al Señor. El Espíritu Santo entra a cualquiera de estos lugares. Porque Él sí nos ama. ¿Quiénes éramos nosotros antes, hermano? Ahora nos lavamos la cara. No, ahora soy el santo. Ahora soy el reverendo, el apóstol, el reventado, el rabipelado. Ya yo no piso, no como caraota, dicen algunos. No, somos los hijos de Dios, hermano. No queremos saludar a nadie. Al vecino no le hablamos. No le predicamos la palabra. Al amigo, al drogadicto. Esta semana le prediqué la palabra a una persona. Me dice, a mí nunca me habían hablado del evangelio. En mi casa estamos construyendo y hay 5 personas que no son cristianas, entre albañiles y ayudantes. Y nosotros le hacemos la comida. Mi esposa come allá en la sala, en el comedor, y yo me siento a comer con ellos ahí. No digo, yo soy el pastor, no puedo reunirme a comer con estos pecadores. No, hermano. El Señor se dio primero. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, con la presencia del Señor uno se redarguye. Le dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Claro, se las había robado. Y si en algo he defraudado a algunos, si en algo, mire cómo es el hombre, se lo devuelvo
4 veces más de lo que le robé. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, somos hijos de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 1, ¿qué se ha perdido? El amor hacia el hombre se ha perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No el que se había perdido, lo que se había perdido. ¿Qué es lo que más se ha perdido en la iglesia del Señor? El amor hacia el ser humano. Eso se ha perdido. Casi nadie predica. La gente le da un grupo de alcance y lo abandonan. No aman de verdad al pecador. Nadie quiere predicar en las iglesias. Nadie quiere responsabilizarse por otro. Viene el reto. Vamos a ver cómo se va a reaccionar en el reto. ¿Lo hacemos por obligación o por amor a las almas? Eso el Señor vino a recuperar. Lo que se había perdido y a los que se habían perdido también. Siempre enfocado a lo que estaba perdido, no a lo que era salvo. Porque el enfermo es el que tiene necesidad. Y el doctor, por excelencia, va a la casa del enfermo. Él no va a la casa del sano. Cuando el Señor escogió sus discípulos, no fue al templo a buscar sus discípulos. ¿A dónde se fue? Al mar, a la orilla del mar. Y a la calle. ¿Y a quién consigue? A un Pedro, que era un rústico, un violento, un usado por el diablo. Es el primero, uno de los primeros que llama. Y escogió a Mateo, que era un recolector de impuestos, que estaba en la entrada de la ciudad, y le dijo, ven y sígueme. A Mateo, otro recolector de impuestos. Y se encontró a Judas, que también era ya quizás medio ladrón, y se lo llevó también al ministerio. Y Timoteo, que era un incrédulo de primera, aún con 3 años y medio en la presencia del Señor, recibiendo enseñanza, cuando vio el Señor dijo, no creo si no meto el dedo ahí. Perdón, Tomás. A Tomás. Y 2 que estaban diciendo, Señor, vamos a orar para que caiga sobre Samaria fuego del cielo y consuma todo. Y el Señor le dijo, usted no sabe ni qué espíritus son. Esta es la clase de discípulos que yo he escogido. Los escogió en la calle, no los escogió en la iglesia, en el templo, porque ahí estaban los fariseos y los religiosos y los saduceos. Los consiguió en la calle. Ojalá y el Señor viniera ahora y consiguiera algo sano. Pero hermano, acá estamos amontonados como sardina en lata, así se decía antes, porque ahora en la lata de sardina viene como 1,5. Apretaditos, esperando que Él siga obrando en nosotros. Y que nosotros aprendamos a que no tenemos que juzgar a nadie, ni a iglesias, ni a nada. Allá el Señor, allá los pastores. Si Él quiere manifestarse en un lugar, que lo haga. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Donde hay pecadores, sobreabunda la salvación del Señor. Él no le interesa entrar en lugares que estén bajo maldición o que estén bajo brujería y hechicería. Yo estoy seguro que sobre San Felipe, sobre el estado Yaracuy, con esta vigilia que hicieron de más de 2,000 personas, mire, es que Dios se va a glorificar en esa ciudad poderosamente. El Señor no va a permitir que la idolatría, que María Leonza, que Negro Felipe, que Guaycaipuro tomen ese lugar. Más poderoso es el Señor. Él sí ama de verdad a las ciudades. Él ama a los políticos, Él ama a los gobernantes, Él ama a nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas. Él sí los ama porque dio su vida por ellos. Pero los evangélicos religiosos dándonos golpe de pecho diciendo, Señor, es que yo sí doy, yo sí diezmo, yo sí esto, yo sí alabo, yo sí hago vigilia. El Señor dirá, sí, pero tienes el yo ese ahí, el yo metido en tu cabeza. Nuestra Biblia debajo del brazo, salimos como religiosos. Todo amén, aleluya, gloria a Dios santo. La paz de Dios. Pero sin amor por el ser perdido, hermano. Qué bueno que Jesús no era religioso. Qué bueno que Jesús entraba a los lugares de los pecadores. Betel, vamos a cambiar. Estamos en el modelo del verdadero Jesús. Vamos a ser como Él. No caigamos en la crítica, en la murmuración. ¿Es que acaso ellos no eran pecadores también?
Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Termino con este versículo, por favor, póngase en pie. Hechos capítulo 17, el versículo número 30. Hechos 17:30. Dice así. Hechos 17, el versículo número 30. Por favor, si puede repetir conmigo lo que dice este versículo. Dice, diga conmigo por favor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, hermano, quiere que todos los hombres, en todo lugar se arrepientan, porque Él los ama. Él dio su vida por ellos, Él pagó un precio por ellos. Él está dispuesto a ir, el Espíritu Santo, a la casa del político más corrupto. Él está dispuesto a ir allá a salvarlo. Él está dispuesto a ir a la cárcel. Acordaos de los presos, Él está dispuesto a ir allá. El Señor, el Espíritu Santo, sí entra a las cárceles de nuestro país, a Tocuyito, a Tocorón. Él sí entra ahí a ese lugar. Nosotros por allá no nos acercamos, ni amarrados. Muy pocos evangélicos van a predicar a las cárceles, menos al hospital, porque estamos sanos. Allá que mueran de cáncer en el piso 7, piso 8, allá ellos, nosotros no, eso le corresponde a otros. ¿Dónde está el verdadero amor? ¿Por qué nos hemos convertido en murmuradores y criticadores, hermanos, de las cosas que el Señor hace? Que en vez si el Señor está obrando en un lugar, entonces nosotros hacemos es criticar y murmurar, decir, es que no puede manifestarse en esa iglesia, ahí son muy pecadores. Pero ¿quiénes eran los corintios? La ciudad pecadora que había como los corintios. ¿Y a quién Dios le dio los dones del Espíritu Santo? A la iglesia de los corintios, a los líderes. Léanlo por favor en su casa, ¿qué era la iglesia de los corintios? Bueno, uno vivía con su madrastra, pues. Así eran, pero el Señor le plació, hermano, derramar su misericordia. Mire, si Dios le ha placido derramar su misericordia sobre nosotros y sobre la iglesia, y me he preguntado, Señor, ¿por qué la gente va a la iglesia? Bueno, quiero decirle, hermano, que la respuesta es por su misericordia. ¿Por qué la gente viene, hermano, acá? Yo digo, es que no es por mí. Si fuese por mí, todos con un mal mensaje así se van. Pero vienen, hermano, por la misericordia de Dios. ¿Cuántos jóvenes se han entregado en estos días? Muchachos despreciados, gente. Pero ¿qué se dice? Que es la iglesia del diablo, que es la iglesia no sé qué más. A mí me duele en parte porque lo dicen personas que supuestamente conocen al Señor. Pero digo, bueno, Señor, Dios tenga misericordia de esos jóvenes. Usted es el que puede ayudarlos a cambiar a ellos. Si Jesús los ama, ¿quién soy yo para decirle no ames porque él usa una gorra, ese joven usa un zarcillo, no lo ames porque él tiene el cabello largo? Le voy a decir yo a Jesús que le exigió él a Zaqueo para entrar a su casa. Zaqueo, yo no voy a entrar ahí, tú tienes un mal testimonio, hijo. No, fue para allá y la gente criticando y murmurando. Jesús nos ama, hermano. Porque ahora más bien usted y yo le decimos, Señor, gracias por tener misericordia de mi vida. Puede cerrar sus ojos y darle gracias a Dios. Así que, mi amado hermano, acuérdate de la compasión de Cristo para tu vida. Él te perdonó. Él te perdona. Él es el buen pastor. Ha tenido misericordia de ti. Deja que el Espíritu de Dios te toque ahora, te sane, te llene, te libre de esos prejuicios. Él tuvo misericordia de la mujer adúltera, encontrado en el mismo acto de adulterio. Él la perdonó. Le dijo, vete y no peques más. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. El Señor tuvo misericordia de esa mujer, tiene misericordia de ti. Recibe a Jesús como tu Salvador personal. Vamos, toca los Espíritus Santo ahora. Más, toca esos corazones. Sé libre, recíbelo ahora en el nombre de Jesús.
Jesús, mi buen pastor. ¿Quién eras antes de venir al Señor? Él te conoce. Vamos, dele la gloria a Dios.